Un final trágico. Cuando esta frase empezó a asociarse con Adolfo Ángel, muchos no podían creer lo que oían. Un hombre que una vez se presentó en un escenario ante miles de espectadores, un ícono de la música romántica. Ahora era recordado con un sentimiento completamente distinto. A los 62 años, cuando debería haber estado disfrutando de los frutos de toda una vida dedicada a la música, lo que estaba sucediendo dejó a muchos desolados. No fue una conmoción repentina ni un acontecimiento claro, sino un cambio silencioso y sutil, pero suficiente para que quienes lo habían seguido se preguntaran, ¿qué sucedió realmente? Detrás de los focos, detrás de la música que había conmovido a millones de corazones, se esconde una historia que quizás solo ahora comienza a comprenderse. No es un escándalo, no es un momento que haga ruido, pero duele igual. A sus 62 años, Adolfo Ángel atraviesa una etapa que no se parece en nada a la imagen que durante décadas quedó grabada en la memoria del público. No hay titulares explosivos, no hay una noticia que lo explique todo de golpe, pero sí hay una sensación que empieza a extenderse. Entre quienes lo han seguido durante años, algo ha cambiado, y ese cambio no es fácil de ignorar. Lo que más impacta no es un evento específico, sino la forma en que su presencia se ha transformado con el tiempo. Aquel artista que dominaba el escenario con seguridad, con una conexión casi inmediata con el público, ahora parece habitar un espacio distinto, más silencioso, más contenido. No es una desaparición repentina ni un corte abrupto, sino un proceso que se ha ido desarrollando poco a poco, casi sin que nadie lo note en el momento en que ocurre. Y es precisamente esa gradualidad lo que hace que todo resulte más difícil de entender. En esta etapa, el ritmo de vida ya no está marcado por giras constantes ni por la intensidad de los escenarios. La energía que antes se proyectaba hacia miles de personas ahora parece recogerse hacia un espacio más íntimo, donde lo cotidiano adquiere un peso diferente. Desde fuera podría interpretarse como una transición natural, como una consecuencia lógica del paso del tiempo. Pero hay algo en la manera en que se percibe esta transformación que sugiere que hay más de lo que se ve a simple vista. Porque no se trata solo de un cambio físico o de una evolución normal con los años, sino de una sensación más profunda, más difícil de definir. Una especie de distancia que se percibe en su forma de estar, en la manera en que se presenta, en la energía que transmite incluso cuando no dice nada. No es una tristeza evidente, ni una declaración directa, pero sí una atmósfera que deja una impresión distinta, como si algo que antes estaba muy presente ahora se hubiera desplazado hacia otro lugar. Además, hay un elemento que no se puede ignorar: la relación con el pasado. Cuando alguien ha vivido una etapa tan intensa, tan llena de reconocimiento y conexión con el público, el contraste con el presente se vuelve inevitable. No porque el pasado sea mejor o peor, sino porque representa una forma de vida completamente distinta. Y cuando esa diferencia se hace evidente, no solo se percibe desde fuera, también se siente desde dentro como una transición que no siempre es fácil de procesar. En el caso de Adolfo Ángel, esa transición parece estar marcada por un silencio que no necesita ser explicado para ser comprendido. No hay declaraciones que definan exactamente lo que está ocurriendo. No hay una narrativa clara que permita entender cada detalle, pero sí hay una sensación que se construye a partir de pequeños indicios de cambios, que aunque sutiles terminan formando una imagen más completa. Lo más inquietante es que esta etapa no aparece de la nada. No es un punto aislado dentro de su historia, sino el resultado de un proceso que comenzó mucho antes, en momentos que en su momento no parecían significativos, en decisiones que no generaron atención, en cambios que fueron tan graduales, que resultaron casi invisibles. Y es precisamente esa acumulación lo que ahora da forma a su presente. Porque cuando se observa con detenimiento, lo que hoy parece una situación difícil de definir no es más que la consecuencia de algo que se fue construyendo en silencio. Algo que no necesitó ruido para avanzar, algo que no llamó la atención cuando empezó, pero que con el tiempo terminó transformando completamente la realidad. Y ahí es donde la historia deja de ser simple. Porque si este presente es el resultado de un proceso, entonces ese proceso tuvo un inicio. Tuvo señales, tuvo momentos que pasaron desapercibidos,
pero que ahora vistos desde otra perspectiva pueden empezar a cobrar sentido. Y cuando esas señales comienzan a aparecer, la historia cambia por completo. No siempre hubo silencio. Hubo un tiempo en que su nombre lo llenaba todo. Antes de esta etapa más reservada, antes de ese cambio que hoy genera tantas preguntas, Adolfo Ángel fue sinónimo de éxito, de emoción, de una conexión única con el público, que pocas veces se logra sostener durante tanto tiempo. No era solo un músico. No era simplemente una figura dentro de un grupo. Era una presencia que lograba transformar cada canción en una experiencia, cada escenario, en un espacio donde miles de personas se sentían parte de algo más grande. Junto a Los Temerarios, su nombre quedó ligado a una época donde la música no solo se escuchaba, sino que se sentía profundamente. Canciones que hablaban de amor, de pérdida de emociones, que encontraban eco en quienes las escuchaban, creando una conexión que iba más allá de lo artístico. No se trataba solo de melodías, sino de momentos que acompañaban a las personas en distintas etapas de sus vidas, convirtiendo su música en parte de recuerdos personales que permanecen incluso con el paso del tiempo. Durante esos años el ritmo de vida era completamente distinto. Las giras, las presentaciones, la energía constante de los escenarios formaban parte de una rutina donde no había espacio para la pausa prolongada. Cada proyecto llevaba al siguiente, cada éxito abría la puerta a nuevas oportunidades, creando una dinámica que mantenía todo en movimiento. Y dentro de ese movimiento su figura se consolidaba como una de las más reconocidas, no solo por su talento, sino por su capacidad de mantenerse relevante en un entorno que cambia constantemente. Además, hay algo que distingue su trayectoria de muchas otras: la permanencia. No se trata de un éxito momentáneo, ni de una etapa breve, sino de una presencia que se sostuvo a lo largo del tiempo, adaptándose sin perder su esencia. En una industria donde las tendencias cambian rápidamente, donde la atención se desplaza de un lugar a otro, lograr mantenerse en el centro durante tantos años requiere algo más que talento. Requiere una conexión auténtica, una comprensión de lo que se transmite, una capacidad de evolucionar sin dejar de ser reconocible. Sin embargo, incluso en los momentos más altos, hay algo que avanza sin detenerse el tiempo. Mientras el público disfruta de cada canción, mientras los escenarios se llenan una y otra vez, el proceso personal continúa acumulando experiencias, transformando la forma en que se vive cada etapa. Y aunque durante mucho tiempo ese cambio no se percibe de manera evidente, llega un punto en el que empieza a hacerse presente, primero de forma sutil, casi imperceptible, y luego de manera más clara. Lo interesante es que esa transición no ocurre de forma abrupta. No hay un momento exacto en el que todo cambia, no hay una escena que marque el final de una etapa y el inicio de otra. Es un proceso gradual donde poco a poco el ritmo comienza a modificarse, donde las decisiones se vuelven diferentes, donde lo que antes era constante empieza a espaciarse. Y en ese proceso la relación con la propia carrera también cambia, dejando de ser el centro absoluto para dar paso a otras prioridades. Para alguien como Adolfo Ángel, cuya vida estuvo tan profundamente ligada a la música y al escenario, este cambio no es solo profesional, es también personal. Porque dejar atrás una etapa donde todo giraba en torno a esa energía implica redefinir muchas cosas. Implica encontrar una nueva forma de entender el tiempo, de relacionarse con el presente, de convivir con todo lo que ya se ha vivido. Y ese tipo de transición no siempre es fácil, especialmente cuando el contraste con el pasado es tan evidente. Y es precisamente ese contraste lo que hace que su historia actual tenga un peso especial. Porque cuando se recuerda la intensidad de lo que fue, cuando se tiene presente la fuerza de esa etapa, el silencio del presente se siente distinto. No como una ausencia simple, sino como una transformación que invita a reflexionar sobre todo lo que ha cambiado. No es solo el paso de los años, es la distancia entre dos formas de vida que, aunque pertenecen a la misma persona, parecen completamente diferentes. Pero ese cambio no ocurrió sin señales. Porque incluso en medio de esa trayectoria brillante, hubo momentos donde algo empezó a transformarse, aunque en ese momento no se interpretara como algo importante. Detalles, pequeñas decisiones que no llamaron la atención,
Cambios que parecían normales, pero que vistos desde la perspectiva actual, permiten entender que la transición hacia esta etapa no fue repentina. Y es ahí donde la historia empieza a revelar otra capa. Porque detrás de una carrera llena de luz, también existen sombras que en su momento nadie supo ver. No todo cambia de golpe. A veces lo más importante ocurre tan lentamente que nadie lo nota. En la historia de Adolfo Ángel, los cambios no llegaron como un momento evidente, ni como una ruptura clara con el pasado, sino como una serie de transformaciones sutiles que con el tiempo comenzaron a hacerse más visibles. No eran señales alarmantes, ni situaciones que generaran titulares, sino pequeños detalles que en su momento parecían parte natural del paso de los años, pero que ahora vistos en conjunto revelan un proceso mucho más profundo. Al principio, esos cambios podían interpretarse como algo completamente normal. Una presencia menos constante en ciertos espacios, un ritmo más pausado, una forma distinta de relacionarse con el público y con su propio entorno. Nada que llamara especialmente la atención, nada que hiciera pensar que había algo más detrás. Pero es precisamente en ese tipo de transformaciones donde las señales más importantes tienden a esconderse porque no rompen con la rutina, sino que se integran en ella de manera casi imperceptible. Con el paso del tiempo, esos pequeños indicios comenzaron a acumularse. No de forma brusca, sino como una transición continua que iba modificando la manera en que se percibía su presencia. La energía que antes parecía inagotable empezó a mostrarse más contenida, más medida. No desapareció, pero sí cambió de forma adaptándose a una nueva etapa donde el cuerpo y la mente ya no respondían de la misma manera. Y aunque ese proceso forma parte natural de la vida, no siempre es fácil de reconocer cuando se está viviendo desde dentro. Además, hay un aspecto emocional que suele acompañar este tipo de cambios y que muchas veces no se menciona. No se trata solo de una evolución física o profesional, sino de una transformación interna que afecta la forma en que una persona se percibe a sí misma. Cuando alguien ha vivido durante tanto tiempo en un nivel de intensidad constante, adaptarse a un ritmo diferente implica enfrentarse a una realidad nueva donde las prioridades cambian y donde ciertas certezas dejan de ser tan claras como antes. En este contexto, cada aparición pública adquiere un significado distinto. Ya no se trata solo de estar presente, sino de cómo se percibe esa presencia de lo que transmite más allá de las palabras. Y en esos momentos, aunque no haya declaraciones explícitas ni mensajes directos, se puede percibir una diferencia, una sensación de que algo ya no es igual. No de una forma negativa evidente, sino como una evolución que no siempre resulta fácil de interpretar. También hay un elemento que amplifica esta percepción, el contraste con el pasado. Cuando el público tiene una imagen tan definida de quién fue alguien en su mejor momento, cualquier cambio por pequeño que sea, se percibe con mayor intensidad. No porque sea extremo, sino porque se compara con un recuerdo que sigue muy presente. Y ese contraste es lo que hace que estos cambios, aunque naturales, se sientan más significativos, más difíciles de ignorar. A medida que estos indicios se vuelven más evidentes, la narrativa comienza a cambiar. Ya no se trata solo de observar una transición, sino de entender que esa transición forma parte de algo más amplio, de un proceso que está redefiniendo la forma en que se vive esta etapa de la vida. Y aunque no haya una explicación única ni un momento específico que lo defina todo, sí hay una acumulación de señales que permiten comprender que algo ha evolucionado de manera profunda. Lo más complejo de todo esto es que durante mucho tiempo estas señales no generaron una preocupación clara. No había razones para interpretarlas como algo más que el paso natural del tiempo. Pero cuando se observa desde la perspectiva actual, resulta evidente que formaban parte de un proceso que iba mucho más allá de lo visible en ese momento. Y es precisamente esa acumulación la que da sentido al presente. Porque lo que hoy se percibe como una etapa más silenciosa, más introspectiva, no es un punto aislado, sino el resultado de todo lo que se fue construyendo poco a poco. Un proceso que no hizo ruido, que no llamó la atención, pero que terminó transformando completamente la realidad.
Y si esas señales estuvieron ahí desde hace tiempo, entonces lo que se vive hoy no es una sorpresa. Es simplemente la consecuencia de un camino que ya había comenzado mucho antes. No todo lo difícil se muestra. Hay cosas que se viven en silencio. En la etapa actual de Adolfo Ángel, lo que más pesa no es lo visible, sino todo aquello que ocurre fuera del alcance del público, en un espacio donde la vida ya no está marcada por la intensidad del escenario, sino por una rutina mucho más íntima, más pausada, más reflexiva. Y es precisamente en ese espacio donde aparecen realidades que pocas veces se mencionan cuando se habla de figuras que han vivido una vida llena de reconocimiento. El cambio no se limita a dejar atrás una carrera activa, sino a enfrentarse a una transformación completa en la forma de vivir el día a día. Las actividades que antes definían su rutina ya no están presentes con la misma frecuencia. Los escenarios han sido reemplazados por espacios más tranquilos y el tiempo que antes parecía moverse a gran velocidad ahora se experimenta de una manera completamente distinta. Desde fuera, esto puede parecer una transición natural, incluso necesaria. Pero dentro de ese cambio hay una dimensión emocional que no siempre se percibe con claridad. Porque cuando alguien ha vivido rodeado de atención de energía constante de interacción con miles de personas, adaptarse a un entorno donde el silencio ocupa un lugar más grande no es un proceso simple. No se trata necesariamente de una soledad absoluta, sino de una sensación diferente. Una en la que la intensidad de la vida cambia de forma donde los momentos compartidos se vuelven más selectivos, más espaciados. Y en ese contexto, el silencio deja de ser solo ausencia de ruido, para convertirse en un espacio donde aparecen pensamientos, recuerdos, emociones que no siempre encuentran una forma de ser expresadas. Además, hay un aspecto que suele pasar desapercibido: la relación con la propia historia. En esta etapa, el pasado no es solo un recuerdo ocasional, sino una presencia constante que acompaña cada momento. Los logros, las experiencias, los instantes que marcaron su vida vuelven una y otra vez, no necesariamente con nostalgia, pero sí con una intensidad distinta. Porque cuando el presente se vuelve más tranquilo, el pasado adquiere un peso mayor, se vuelve más cercano, más presente en la forma en que se entiende la propia vida. A esto se suma la realidad física que inevitablemente introduce ciertos límites. No como una barrera absoluta, sino como una condición que redefine lo que es posible. Actividades que antes eran naturales, ahora requieren más cuidado; decisiones que antes eran simples, ahora implican mayor atención. Y aunque este proceso forma parte del paso del tiempo, no deja de ser una transición que exige adaptación, no solo a nivel físico, sino también emocional. En este contexto, el entorno cercano adquiere una importancia distinta. Las personas que forman parte de su vida cotidiana se convierten en el vínculo principal con el exterior, en el espacio donde se mantiene la conexión con el mundo que sigue avanzando. Pero incluso en esas relaciones, hay un cambio en la dinámica, en la forma en que se comparten los momentos, en la manera en que se construye la interacción. No porque pierdan valor, sino porque se transforman junto con todo lo demás. Lo más complejo de esta etapa es que muchas de estas transformaciones no se ven desde fuera. No hay un momento claro donde todo cambia, no hay una escena que marque un antes y un después. Es un proceso continuo donde cada pequeño ajuste contribuye a una realidad que con el tiempo se vuelve completamente distinta. Y es precisamente esa falta de claridad lo que hace que todo resulte más difícil de entender para quienes solo observan desde la distancia. Pero para quien lo vive, cada cambio tiene un significado. Cada día se convierte en una experiencia distinta, cada silencio tiene un peso que antes no tenía. Cada momento invita a una reflexión que no siempre se comparte. Y en ese espacio donde la vida se vuelve más introspectiva, aparece una forma diferente de entender el tiempo, de valorar lo vivido, de enfrentar lo que viene. Y es ahí donde la historia alcanza un punto más profundo. Porque más allá de la música, más allá de la fama, más allá de todo lo que fue visible durante años, queda la experiencia humana, la forma en que una persona enfrenta esta etapa de su vida con todo lo que implica. Y esa parte, aunque no siempre se vea,
es la que realmente define todo lo demás. No es una tragedia como muchos imaginan. Pero hay algo en esta historia que pesa de una forma difícil de explicar. Cuando se habla del presente de Adolfo Ángel, lo que realmente conmueve no es un acontecimiento puntual ni una situación claramente definida, sino una sensación que se va construyendo con el tiempo, una impresión que nace del contraste entre lo que fue y lo que es. Porque el impacto de esta etapa no está en un hecho aislado, sino en la distancia entre dos realidades, que aunque pertenecen a la misma persona, parecen completamente distintas. Esa distancia es precisamente lo que transforma la percepción de todo. Por un lado está la imagen de un artista que llenaba escenarios, que conectaba con miles de personas, que vivía en un ritmo constante de energía, reconocimiento y movimiento. Por otro, aparece un presente donde el silencio tiene un peso mucho mayor, donde la vida se desarrolla en un espacio más íntimo, más pausado, más reflexivo. No es una pérdida evidente ni una caída repentina, sino una transformación que obliga a mirar la vida desde otra perspectiva, una en la que lo importante ya no se mide de la misma manera. En este punto, el tiempo deja de sentirse como una línea que avanza sin detenerse y empieza a convertirse en algo que se observa, que se contempla. Cada día no es solo una continuación del anterior, sino un espacio donde los recuerdos adquieren protagonismo, donde el pasado se vuelve más presente que nunca. Y en ese proceso aparece una emoción compleja, difícil de definir con una sola palabra. Una mezcla entre serenidad y nostalgia, que convive sin necesidad de imponerse, que se siente en los momentos donde el silencio permite que todo lo vivido tome forma. No se trata de una tristeza constante ni evidente, pero sí de una sensación que aparece en determinados instantes, especialmente cuando el ritmo de la vida se vuelve más lento y deja espacio para la reflexión. Porque es en ese silencio donde los recuerdos se vuelven más claros, donde las experiencias pasadas se encuentran un nuevo significado, donde todo lo que se ha vivido empieza a entenderse desde otro lugar. Y esa comprensión no siempre es fácil, porque implica aceptar que ciertas etapas ya no forman parte del presente de la misma manera. Además, hay un elemento que transforma completamente el sentido de esta historia, la forma en que se percibe el legado. Ya no se trata únicamente de las canciones de los escenarios, o de los momentos que quedaron en la memoria colectiva, sino de una conciencia más personal, más íntima de todo lo que se ha construido a lo largo de la vida. La certeza de haber dejado una huella, de haber formado parte de la historia emocional de muchas personas, aunque ahora la forma de estar en el mundo sea distinta. Y esa conciencia tiene un peso especial porque redefine lo que realmente importa en esta etapa. Pero junto a esa certeza, también aparece una sensación inevitable, la distancia con todo lo que ya no se puede repetir. No como una pérdida en el sentido negativo, sino como una comprensión profunda de que el tiempo avanza y transforma todo a su paso. Lo que antes era cotidiano ahora pertenece al recuerdo, lo que antes era constante ahora se convierte en algo ocasional. Y aceptar esa realidad no siempre es sencillo porque implica reconocer que la vida cambia de una forma que no se puede detener. Lo más importante de todo esto es que la historia no puede reducirse a una sola emoción, ni a una sola etapa. Porque cuando se habla de un final triste, en realidad se está simplificando algo que es mucho más complejo, mucho más humano. No se trata de definir una vida por sus últimos momentos, sino de entenderla como un proceso completo, lleno de matices, de experiencias, que no siempre pueden resumirse en una sola interpretación. Y en el caso de Adolfo Ángel, lo que permanece no es únicamente la imagen de este presente más silencioso, sino todo lo que ha construido a lo largo del camino. Cada canción, cada escenario, cada momento en el que logró conectar con quienes lo escuchaban, forma parte de algo que no desaparece, aunque la forma de vivir el presente sea distinta. Porque al final, lo que define una historia no es cómo se percibe desde fuera en un momento determinado, sino todo lo que ha significado a lo largo del tiempo. Y quizás ahí es donde esta historia encuentra su verdadero sentido, no en la tristeza que algunos perciben, sino en la profundidad de una vida que ha sido vivida intensamente, que ha dejado una huella que sigue presente incluso cuando el ruido desaparece.
Porque cuando todo se vuelve más silencioso, lo que realmente queda no es lo que se ha perdido, sino todo lo que alguna vez llenó ese silencio. A veces pensamos que el final de una historia define todo lo que vino antes. Pero cuando miramos la vida de Adolfo Ángel, entendemos que no es así. Porque lo que hoy se percibe como silencio, como distancia, o incluso como tristeza, en realidad es solo una parte muy pequeña de un recorrido mucho más grande, mucho más profundo, mucho más lleno de significado. No estamos viendo el final de un artista. Estamos viendo una etapa distinta de una vida que durante años estuvo llena de momentos que marcaron a millones de personas. Y quizás lo más impactante no es lo que está pasando ahora, sino la forma en que todo lo que vivió sigue teniendo valor incluso cuando ya no está bajo las luces del escenario. Porque al final lo que realmente permanece no es la intensidad de un momento, sino la huella que ese momento dejó en los demás. Y eso nos lleva a una pregunta que vale la pena pensar con calma. Cuando admiramos a alguien durante años, ¿estamos preparados para aceptar que su historia también cambia, que su vida sigue incluso cuando ya no es como antes? Si te gustan este tipo de historias donde lo que parece el final en realidad es una invitación a reflexionar sobre toda una vida, puedes suscribirte Bateo Doi Nyung Video Tiepteo. Porque a veces las historias más profundas no son las que terminan con ruido, sino las que en silencio nos obligan a mirar todo desde otra perspectiva.